Listo. De alguna forma nosotros hicimos un pequeño avance explicando la función en nuestra clase anterior, en donde de alguna forma lo que esto plantea es ya comenzar a, de alguna u otra manera, a automatizar alguna funcionalidad, ¿ya? Esta plantilla fue enviada a la clase técnicamente que desarrollamos la clase pasada. Hola Cristian Gallardo, bienvenido. Y es lo que de alguna manera vamos a retomar el día de hoy. Perfecto. Entonces, comenzamos. De alguna forma, lo que planteamos la clase pasada es que teníamos la pauta o la solución de qué es lo que esto pretende técnicamente resolver, ¿ya? De alguna u otra forma, esto plantea una búsqueda de un valor dentro de una base de datos. De alguna manera, la limitante o lo que de alguna forma podría hacernos quizá en algún momento dudar del uso de esta fórmula es que él siempre busca un resultado, o sea, va de uno a uno. O sea, desde un dato seleccionado voy a buscar hasta que encontró su par y mostró. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que si él tuviese que mostrar un segundo o un tercer registro, él solamente muestra el primero que encontró y técnicamente con ese es el que se queda. Entonces, de alguna u otra manera, eso evoluciona a unas siguientes funcionalidades que eh, tiene por nombre hoy día Power Pivot, que permite de alguna forma hacer un vínculo masivo, ¿ya? Pero que de alguna manera quizás se pueda tomar en alguna parte final del taller a modo de cultura general, pero de alguna manera esta fórmula de las más comunes que uno debiese utilizar hace referencia a la búsqueda de información y de alguna forma a estas mismas búsquedas condicionarlas como también se planteó en algún momento en el taller de tener funciones anidadas, un sí con un buscar, si tiene alguna condición que busquen alguna matriz o que busquen otra, de alguna forma se podrían definir variables para poder, digamos, ajustar estas funciones y agruparlas con otras que tengamos ya disponibles en nuestro conocimiento. Ya, así que ante eso son funciones que siempre se pueden ir mezclando para entregar una solución. Bien, de alguna forma aquí dejamos una nota en donde técnicamente nos pedían generar una tabla, que lo voy a repasar de igual manera para que podamos entender la idea, en donde de alguna forma lo que esto técnicamente plantea es la búsqueda de información. Y para eso el primer paso es siempre estar ubicado en donde yo quiero guardar el resultado de la función. Es igual y voy con la función de búsqueda vertical. Recuerda que era búsqueda V o buscar V, porque de alguna forma los encabezados de nuestra matriz se encuentran en vertical. Por lo tanto, eso es lo que él define como condición. 1, 2 y nos vamos al fx para poder encontrar la alternativa o la función requerida. Ahí está. Entonces, bajo esa forma de trabajo, lo que él técnicamente plantea es técnicamente que un valor se vaya a una base de información y busque su par perfecto. Eso es lo que hace, buscar su par idéntico para que él me devuelva el resultado que yo le requiera. En este caso, el valor buscado siempre va a ser el antecedente o la celda que contiene el valor que yo quiero ir a buscar a la matriz. En este caso va a ser BCH. Solo una celda, no hay que agrandar un rango, sino que es la posición que yo debo escoger, solo una. La matriz es donde está la base de datos de información, esto quiere decir donde está el grupo de valores que yo necesito considerar. En este caso, el grupo de valores es desde código hasta nombre, ahí está. Entonces, bajo esa visualización, nosotros tenemos que C15 es el valor buscado, la matriz comienza en C5 hasta E9, que es ese rango que aparece ahí disponible, y luego te pregunta la columna. Si yo quiero mostrar de alguna manera la columna 1 sería el código, la columna 2
sería el tipo, la columna 3 sería el nombre. Esa definición de 1, 2 y 3 debe ser mental porque yo tengo columnas C, D y E, pero aquí no aplican letras, sino que aplican la cantidad. Columna primera o columna 1, el código, segunda columna tipo, tercera columna nombre, que de alguna manera son las variables que nosotros podemos considerar. En este caso, si estamos buscando el nombre, la columna va a ser la número 3 y el rango va a ser técnicamente 0. Ahí está. Entonces, bajo esa definición es lo que de alguna manera nosotros debiésemos tomar como posible solución. En este caso, al momento de aceptar, él me entregó la variable Chile para poder resolver. Misma idea con el tipo, misma mecánica, mismo funcionamiento, es igual buscar v 1, 2 fx y de alguna manera el valor buscado, ahí está la matriz, ahí está el indicador de columnas, quiero mostrar el tipo 1, 2 o 3, hablamos de columnas de la matriz, en este caso el tipo está en la columna 2 y el rango técnicamente va a ser 0 y acepto. Hasta ahí nosotros eso más o menos lo resolvimos en la clase pasada. No sé si alguien queda con alguna duda al respecto. Hola Anselmo, Cristian, Gabriela, Cecilia, Celina, Harold, Víctor. Hola, hola. ¿Alguna duda hasta ahí? Ustedes me dan feedback. No sé si lo recuerdan. Súper importante. ¿Sí? Si yo de alguna forma esto lo quisiera arrastrar, fíjate, ahí está mi fórmula, 4 variables. Si esa matriz se desplaza, automáticamente su posición también desciende. Fíjate, voy a arrastrar unas posiciones, algunas funcionan, otras no, de manera aleatoria, fíjate. Oye, ¿qué es lo que ocurre con esa definición? Si yo hago 2 veces clic en alguno de los valores que tiene 0, fíjate que el valor buscado es C27 y lo muestra de alguna manera en color azul. Mira, fíjate. Voy a hacer 2 veces clic en el lugar. Uno, 2. C27, fíjate que su celda queda resaltada en el color azul. Se ve algo tapada por la fórmula, pero C27 quedó en azul. La matriz C17E21, fíjate lo que implica. Quedó marcando ese contorno. Oye, pero si mi matriz es la que está y la que yo declaré acá arriba, ¿por qué se mueve? Porque de alguna manera, al momento de que tú arrastras, todas estas fórmulas van avanzando en posiciones. Entonces, de alguna u otra manera, esos ajustes de cierta forma hay que tenerlos en consideración. Cada vez que tú arrastres una fórmula, todo lo que está de alguna manera seleccionado como celda desciende. Entonces, ese elemento es súper importante considerar. Cada vez que yo arrastro, técnicamente la función va a replicar y va a avanzar y se va a desplazar. En este caso, claro, eso me complica porque de alguna forma mi matriz cambia de posición y es algo que yo no necesito. Entonces, de alguna forma, esa matriz debe quedar fija o estática. Entonces, tú para arreglar eso debieses decir F4, Fn, F4, pero es vital que el F4 se aplique a los dos valores, o sea, a los dos rangos. En este caso, E9 ya quedó fijo, pero me falta la otra parte del C5. Entonces, en ese lugar, yo también debiese fijar la matriz, para que esa matriz de alguna manera quede sin cambios, quede siempre estática y cuando yo arrastre no me presente ninguna complicación y siempre esté ubicado en el mismo lugar.
su ubicación no cambia. Entonces, C15, que es el código, la matriz, desde código hasta FFS, hasta fusa y nombre, todo el contorno, de alguna u otra forma ese contorno, como son un grupo de celdas, cuando yo arrastro, descienden. Si yo me doy cuenta que no necesito que esto se descienda y que se baje y que se mueva, lo debo fijar. Y cuando fijo, debo considerar que todos mis elementos quedan con el signo peso antes de la letra y antes del número. Esa es la condición para que yo pueda arrastrar mi fórmula sin ninguna dificultad. Oye, pero ¿por qué no se cambia el 3 y el 0? Claro, ellos no se cambian porque son valores que yo digité. Entonces, como están digitados, quedan tal cual en cada función. No tienen cambio porque fueron digitados. Ese es el alcance y esa es la diferencia. Todo lo que tiene celda se puede mover salvo que yo lo fije. Pero estos valores que están ahí digitados por ustedes, de alguna forma como son valores que tú digitaste en números o celda o letra, lo que sea, como son digitados y no se originan de una celda, esos valores se mantienen en el tiempo y no necesitan de fijarse ni de ninguna otra consideración. Ahí está. Entonces, punto relevante el tema del fijado para poder de alguna u otra forma resolver a nuestra condición. Ahí está. Ustedes me cuentan hasta ahí. Víctor, Harold, Celina, Cecilia, Gabriela, Cristian, Anselmo, Franklin, ¿cómo estás? Hola. Hola, hola. ¿Ustedes me cuentan hasta ahí? Bien. Oiga, profe, Sí, yo Anselmo. nuevamente tengo problemas en la conexión. Ya. ¿Pudiste mirar el video el otro día o no? Sí, pero así superficial, porque tuve mucho que hacer. Ya, Perfecto. pero voy a poner al día, sí. No te preocupes, ¿Ya? listo, súper bien. Ahora voy a tratar de escuchar bien la clase, Ningún ¿ya? problema. Y voy a hacer lo que pueda. Listo, ok. Gracias, Anselmo. ¿Ya? ¿Sí? Súper. Bien, vamos entonces. Siguiente etapa. Misma idea de trabajo, misma funcionalidad, mismo contexto. 1, 2 y reviso. Mismo código, misma matriz, solamente cambia la posición. Que en este caso la posición que yo quiero evidenciar es la posición número 2, que es la del tipo, y acepto. Voy a pinchar y voy a arrastrar. Y con eso, de alguna forma, yo puedo resolver a esa inquietud. Pincho y arrastro. Y mismo caso anterior, oye, tengo varias variables que no tienen solución. ¿Por qué motivo? Porque de alguna forma, si yo me ubico en esa celda, la matriz nuevamente desciende. Entonces es un tema que ocurre con frecuencia y que de alguna manera nos podría complicar nuestra solución. Entonces, ante eso, siempre la matriz, cuando yo necesite que se mantenga en un lugar sin cambios, debe quedar fija para poder resolver. Acepto 1 y 2 para poder replicar y con eso considero la solución. Eso es lo que hace la variable de búsqueda, que la solución lo plantea tal cual. Entonces, la definición del buscar dice, permite realizar una búsqueda de información en una base de datos. Y tengo 4 elementos que configurar. El valor buscado, que corresponde a lo que yo necesito técnicamente buscar en la base de datos. La columna, que va a ser técnicamente la ubicación en donde yo quiero definitivamente buscar la información, y la última variable, que es el ordenado, que técnicamente lo que hace es digitar 0 para que él busque la coincidencia exacta.
Entonces, buscar B, 4 variables. El valor buscado, solo una celda, la que contiene el código, la que contiene el valor que yo de alguna manera necesito buscar. Luego de eso, la matriz. Luego el indicador de columna y por último el rango, que finalmente en su mayoría tiende a ser siempre 0, ¿ya? Entonces, ante esa definición es lo que de alguna u otra manera nosotros podemos resolver para asociar ese alcance o, digamos, búsqueda del dato que tú de alguna manera quieres encontrar, ¿ya? Recuerda que esto se podría automatizar y para eso teníamos la condición de poder generar una lista, que fue lo último que revisamos en nuestra última clase, en donde estos códigos que están acá quedaban con un listado y automáticamente al momento de seleccionar hacía el cambio de los datos. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si yo de alguna forma no generé esa lista, no hay ningún problema. Lo primero que hago es seleccionar todos los datos. Ya los seleccioné. Luego me dice, vaya a la etiqueta datos y seleccionar validación de datos. Ir a la etiqueta datos, ir a validación de datos, y a ti lo que te aparece por defecto es que él soporta, en este caso dice una lista, pero lo que el Excel trae por defecto es cualquier valor. O sea, el Excel soporta una letra, un número, una fecha. Lo que venga, él de alguna manera lo soporta en cualquier celda. Es su formato natural. Pero de alguna manera, esa selección me pide que sea una lista. Por lo tanto, datos, validación de datos, y lo que nosotros queremos es que aparezca una lista. Ahí está. Entonces, seleccioné mi columna código completa, control shift abajo, me fui a datos, me fui a lista. Clic. Llené el origen y en el origen, clic, de alguna manera, él va a escoger todos los códigos. BST, BCH, FAT y FFS. Dice, en permitir debes escoger la opción lista, ahí está, y en origen debes seleccionar los códigos disponibles en la matriz de datos, o sea, tus códigos que de alguna manera quieren listar. Con esa definición, con ese alcance, de alguna manera esto nos permitiría a nosotros resolver nuestra funcionalidad de una lista. Con eso yo acepto, y lo que eso gatilla finalmente es ese botón o esa alternativa que de alguna forma nos permitiría evitar que un usuario digite otro valor, porque digita Itaú, un código que técnicamente no existe, y él de alguna manera te va a indicar que eso está restringido y que no acepta otro valor que no se encuentre en la lista. Entonces, de alguna manera, esa validación te permite a ti escoger solo lo que se encuentra disponible y declarado como funcionamiento. Hasta ahí quedamos en la clase pasada, y esto era un poquito de resumir de alguna manera los procesos que están ahí resueltos. La solución la plantea idéntica. Solución, debo estar posicionado en la celda que almacena el resultado, digito el signo igual, escribo los tres o cuatro primeras letras de la función, aparecerá un recuadro, selecciono FX y te da el esquema de lo que tú debes de alguna manera definir. Lo que aquí técnicamente aparece como una nota, aquí en resaltado, es que de alguna forma él te recomienda fijar, que no es que sea una regla, no es que sea una norma, pero de alguna forma, como dice ahí bien la palabra, se recomienda fijar si es que yo de alguna manera necesitara arrastrar la funcionalidad, ¿ya? Ok, no sé si alguien tiene alguna duda hasta ahí. Esto lo revisamos en la clase pasada. Víctor, Harold, Celina, Cecilia, Gabriela, Cristian, Anselmo sé que está mirando, Franklin, Eduardo. Estamos hasta ahí, ustedes me dan feedback para poder avanzar.
Todo ok, perfecto. Gabriela, perfecto. No sé si quería decir algo, Gabriela. ¿Tiene alguna duda? ¿O estamos ok? Bien, Celina. Perfecto, gracias. Perfecto, listo. Víctor. Perfecto, ok, listo. Súper. Entonces, el sueldo en pesos de alguna forma viene a ratificar que de alguna u otra manera nosotros debiésemos técnicamente intentar resolver, ¿ya? El tema del fijado es repetitivo y para eso de alguna manera no hay un manual, no hay una pauta, no hay un requisito que te diga, oye, ahora tienes que fijar con una regla, tú yo podría decir, no, cada vez que ocurra esto, yo debo fijar. La verdad que no aplica de esa manera y técnicamente lo que nosotros de alguna u otra forma debiésemos considerar es que quizás nos vamos a dar cuenta del error o si ya lo tengo un poco más asumido, quizás puede ser dentro de nuestro proceso. El sueldo en pesos es igual a la UF por técnicamente el monto que aparece ahí declarado que son los 28.000 y fracción. Está un poco desactualizado, están 30.000, pero de alguna manera ese es el monto. Entonces es relevante, insisto, no, la función está correcta, efectivamente es correcta la función, oye, quiero hacer el segundo, clic por eso que está ahí, perfecto, resuelve de buena manera. Si cambio esto de 28.000 a 30.007, cambian los valores, no hay ningún problema. El tema es que si yo esto lo quiero arrastrar, y para esto, como te digo, no hay una regla, no hay una condición, me da 0. Pero me da 0 de alguna forma, ¿por qué? Porque estoy multiplicando F18, que efectivamente son los 40, por E34. Y E34 lo que tiene es vacío. ¿Por qué es vacío? Porque de alguna manera tú al arrastrar, tu fórmula avanza. Insisto, avanza cada vez que tú tienes seleccionada una celda en particular. Entonces, bajo ese alcance, esa variable yo la debiese fijar. O sea, el E32 nunca debiese cambiar de posición. ¿Por qué motivo? Porque no necesito que descienda. Necesito que el E32 quede fijo. Oye, ¿y el F16? No, el F16 tiene que bajar porque después va a ser 45, 40, 30. Entonces, cuando yo arrastre, eso técnicamente tiene que también descender. Ahí está. Y con eso de alguna forma podemos resolver a esa solicitud. Ahí está. Entonces, bajo ese alcance, bajo esa consideración, es lo que de alguna manera nosotros debemos resolver. Insisto, lo puedes hacer manual, pero claro, efectivamente, si tengo 200 celdas, hacerlo de uno en uno sería una locura. Entonces, el arrastrado, de alguna forma, debe ser parte de tu complemento. Perfecto. Aquí aparece otro tipo de regla. Me dice, oye, debes validar un número entero entre 6 y 60. Si yo coloco un 70 en cualquier celda, oye, él lo soporta. O sea, como bien lo dice el Excel, él soporta cualquier valor. Efectivamente, si coloco un 90, también. Pero recuerda que nosotros tenemos de alguna forma una validación o una condición que de cierta manera nos permitiría a nosotros resolver bajo ese formato de decir, perfecto, yo necesito restringir la cantidad de cuotas y lo que me pide como condición es que soporte entre 6 y 60. Perfecto, ya sabemos que si coloco 99, él lo soporta y es lo correcto, pero de alguna manera voy a tomar mi columna, como siempre, el dato es siempre seleccionar datos y es validación de datos. Misma idea que el tema de la lista.
en donde de alguna forma aparece ahí la opción permitir y te indica cualquier valor. Clic, ahí está. Pero él ahora no me pide una lista, sino que me restringe y me dice que es un número entero, según la instrucción, un número entero, entre un mínimo de 6 y un máximo de 60. Entonces, con eso tú estás restringiendo de que no te puedan ingresar ningún monto fuera del rango que tú acabas de definir, entre 6 y 60. Y de alguna otra manera podría inclusive entregar un mensaje personalizado, en donde de alguna u otra forma ese mensaje personalizado sería un mensaje de error, en donde yo lo tengo predeterminado, que dice valor incorrecto. Recuerde que el rango permitido se encuentra entre 6 y 60. Pero esto es algo que tú puedes parametrizar según lo que tú estimes conveniente. O sea, esto no tiene una regla, no tiene una definición. Es el mensaje que tú estimes conveniente. Hoy a lo mejor lo quieres en mayúscula o lo quieres hacer un mensaje más ilustrativo, lo que tú quieras. No hay una condición, no hay una regla, no hay una norma, solo son variables que tú de alguna forma puedes asignar según lo que tú estimes conveniente. Primer paso, selecciono los datos. Segundo paso, datos validación. Te va a aparecer ese recuadro en donde por defecto aparece la opción de permitir cualquier valor, que es lo que trae de manera nativa el Excel como tal. En este caso va a ser un número entero, ahí está, y ese número entero está entre un mínimo de 6 y un máximo de 60. Puede ser la condición que tú estimes conveniente, mayor que, menor que, no está entre, es igual, variables que tú de alguna manera podrías considerar. ¿Para qué? Para restringir, de alguna forma, ¿qué es lo que quiere restringir? El registro de ciertos valores dentro de una determinada capacidad de celda o de un grupo de celdas que tú quieras parametrizar. Configuración, mensaje de error, que esto de alguna forma es a tu criterio. Hay diferentes estilos que ya los vamos a revisar, pero de alguna forma lo que esto plantea como solución al momento de aceptar es que técnicamente nosotros podamos definir que ahora el 99, que antes lo soportaba, como ahora quedó validado y restringido, de alguna u otra manera ahora no me deja y me dice valor no corresponde. Recuerde que el rango permitido se encuentra entre 6 y 60. Favor ajustar. Entonces él no te va a dejar pasar hasta que tú no coloques un valor dentro del rango. Ah, quiero 2 cuotas nomás. Tampoco lo permite desarrollar. Entonces todos estos ajustes o estos mecanismos de protección es para que de alguna forma tú puedas restringir el uso de un grupo de celdas en Excel. Si le digo cancelar, él no te dejó hacer ningún cambio y mantuvo lo que estaba anteriormente. ¿Qué otras alternativas tengo? A lo mejor puedo hacer algo más permisivo. Validación de datos. Y él me dice que el estilo es alto. Puede ser detener, puede ser grave o alguna alternativa que nosotros podamos considerar. Voy a ir al estilo, ahí está, y me va a decir advertencia. Me cambia el icono, ahí está, y puedo mantener lo mismo. Pero el cambiar el estilo, de alguna forma cuando yo ingrese un 99, me dice, recuerda que el rango permitido se encuentra entre 6 y 60, favor ajustar. Pero aquí, de alguna forma, ya es más permisivo. Me dice, oye, de igual manera, ¿quieres ajustar? Claro, si yo le digo que sí, él soportó los 60, los 99. Entonces ya mi validación como que pierde, entre comillas, la funcionalidad. Si coloco 60, que es lo normal, perfecto. Pero si vuelvo al 99, él me pregunta nuevamente si yo necesito de alguna manera registrar de alguna forma el valor, aunque me está alertando que estoy cometiendo un error. Si yo le digo que no, o le digo cancelar, de alguna forma él queda o lo deja en su estado normal. Y de alguna otra forma, el más técnicamente permisivo
es el que se llama o se denomina información, que de alguna manera no te genera ninguna alerta, sino que solo te informa de que estás colocando un valor fuera del rango, que son las tres alternativas que tenemos. Recuerda que el rango permitido se encuentra entre 6 y 60, y ahí lo más probable es que uno diga aceptar y te soportó el valor. Entonces, de alguna u otra forma, tenemos tres alternativas en donde podemos de alguna u otra manera persuadir al usuario para que no cometa un error al momento de digitar un valor. Los estilos técnicamente es el nivel de restricción alto, de alguna manera te obliga a colocar un valor dentro de los rangos estipulados. Advertencia, que de alguna manera te permite resolver en base a una alerta y darle la propiedad al usuario si es que quiere grabar o no. Y de alguna manera el más permisivo es el información, en donde de alguna u otra forma él acepta la información sin ninguna dificultad. El que más aplica de alguna forma para poder restringir es aquel que está denominado como alto y que de alguna forma no te va a generar ninguna posibilidad de cambio para poder resolver. Ahí está. Me dice reintentar, no me deja pasar hasta que yo no coloque un valor técnicamente dentro de los rangos estipulados. Ustedes me cuentan hasta ahí. Cristian, Franklin, Eduardo, Gabriela, Cecilia, Celina, Harold, Víctor. Perfecto, Celina, ok. Si alguien tiene algún alcance, me cuenta. Perfecto, súper. Impecable. Listo. Genial. Insisto, ahí ustedes me dan feedback, por último, será cuando lo encuentran como solución. Y aquí de alguna manera me pide otra actividad que de cierta manera también la revisamos, pero que ahora vamos a editar. Me dice que el monto a pago mensual es la división del crédito por las cuotas. Perfecto. Tengo es igual el crédito solicitado dividido por la cantidad de cuotas. Mi función manual es simplemente una división, no hay ninguna consideración que ajustar, es lo que está disponible, ahí está. Oye, pero me lo pintó automático. Mira qué extraño. Voy a decir crédito solicitado dividido por la cantidad de cuotas. Oye, también me lo pintó. Crédito solicitado dividido por la cantidad de cuotas. Oye, me está pintando todo de un color en específico. Oye, pero algunos no me los pintó. Entonces, de alguna forma, lo que esto busca es modificar algo que ya existe. De alguna manera, cada vez que nosotros tengamos algún resaltado o alguna condición específica de técnicamente un valor, lo que de alguna manera nosotros debiésemos solventar es siempre, oye, ¿qué es lo que tengo configurado? Me entregaron esta planilla y ya viene predeterminado, pero se equivocaron y lo más probable es que el monto no era 8.500, sino que era 28.500. Oye, entonces, ¿cómo lo ajusto? ¿Tengo que borrar? No tengo nada que borrar. Lo que de alguna manera yo necesito resolver es la administración o donde yo puedo parametrizar estas reglas. Entonces recuerda que siempre para nosotros es vital el tema de la selección de los datos, ahí está. Y aquí recordar en dónde está el formato condicional, que en alguna de las clases ya lo revisamos. Entonces, inicio, formato condicional, pero aquí la regla ya está aplicada. Oye, pero nosotros hicimos una vez regla para resaltar, es mayor, colocamos algunos iconos. Claro, efectivamente se hizo en algún momento una definición en ese estilo, pero de alguna manera ahora te entregan la planilla lista y la persona que lo hizo te está avisando que se equivocó y que el monto no era 8.500 sino que era 28.500. Entonces, cada vez que yo quiera ajustar una celda, no es que tenga que borrar, sino que lo que yo debo hacer es administrar. Esa es mi variable. Cuando ya tengo algo resuelto, no es siempre borrar, sino que de alguna forma en estos formatos yo puedo administrar
y reconfigurar, que es lo que de alguna manera podemos técnicamente resolver. Administrar reglas, ahí está. Ahí está. Voy a editar, porque ahí está la condición, voy a editar. Y ese editar, de alguna forma me dice, oye, valor de la celda mayor que 8.500 y tu valor es 28.500. Oye, te pido un favor, ¿le puedes cambiar el color? Quiero que sea rojo y amarillo, no quiero que sea verde. Perfecto, o sea, si te piden hacer un cambio también de formato, la variable es formato, ahí está. Y aquí tú puedes decir que el color de la letra va a ser amarillo y que el relleno de alguna manera va a ser rojo. Ahí está. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? En primer lugar, seleccionamos los datos, inicio, formato condicional, pero ya no paso por las reglas, porque las reglas ya fueron aplicadas. En este caso, la opción es administrar las reglas. Ahí está. En ese administrar las reglas es cuando yo puedo editar una configuración, editar una regla. Por lo tanto, escojo la celda, ahí está, y le digo editar nuestra regla. Ahí está. Clic. Y de alguna forma aquí tengo la condición, valor de la celda mayor que 28.500, que es lo que yo debo técnicamente parametrizar. Ahí está. Puede tener el igual, no puede tener el igual, la verdad que no nos afecta en lo absoluto, hay que fijarse que de alguna manera tenga así el monto asociado, sin el signo peso, sin los puntitos, los decimales, porque él de alguna forma lo adapta de la manera que se considere correcta, solamente en cuanto al número sin definiciones adicionales. Y el formato, que si de alguna manera te piden cambiar, va a ser técnicamente el relleno de color rojo y la fuente de color amarillo o el color que tú estimes conveniente. De alguna forma lo que buscamos técnicamente es cambiar la configuración. Entonces, fíjate que tengo 18.000, 14.000, 23.000, todos esos debiesen perder el color, porque técnicamente ahora solamente va a colorear lo que es mayor a 28.500. Acepto. Acepto. Y automáticamente ahora él me coloreó a esas definiciones. Entonces, de alguna forma nosotros podemos editar, modificar una regla ya implementada o de alguna u otra forma podemos técnicamente resolver a una nueva implementación, pero de alguna forma en este caso podrían ser ambas, sí, efectivamente, porque de aquí él me podría decir, ok, todo lo que sea menor a 8.500 que tenga otro color, y de alguna forma tú también lo podrías parametrizar, ¿ya? Entonces, de alguna manera, lo que tú ya tienes resuelto es que cambiaste el formato. Ahí está. Y tú me podrías decir, oye, pero ahora quiero una regla que resalte los que son menores o iguales a 28.500. Y quiero tener dos colores diferentes. Entonces, misma idea, selecciono los datos, inicio, formato condicional, pero esa regla que tú me pides yo no la tengo. Perfecto. Entonces yo aquí podría decir reglas para resaltar y podría decir en menor que, ahí está, o podría venir inclusive a más reglas, si es que quisiera buscar otra alternativa, más reglas, y me va a llevar al mismo lugar que nosotros hicimos como secuencia en algún momento. Inicio, formato condicional, nueva regla, y vamos a decir que en este caso va a ser menor o igual que 28.500. Ahí está. Y de esa forma, de esa alternativa o de esa carga, nosotros de alguna manera podemos resolver a esa inquietud o dificultad. Entre comillas, reparametrizar una segunda regla, entendiendo que yo en una celda puedo tener 2 o 3 reglas sin mayor complicación, 4 o 5 si quisiera agregar otro tipo de formato, sin ningún problema. Y vamos a decir que vamos a tener un formato en donde la negrita puede ser un color de letra y de alguna manera un color verde y quizás un relleno amarillo o algo así para que de alguna manera haga contraste. No se ve muy bien, vamos a cambiar el color de la letra
ahí se ve un poco mejor, ahí está. Entonces, valor de la celda menor o igual que 28.500 y él va técnicamente a aceptar con el formato que ustedes quieran definir. No hay una regla, no hay una norma. Acepto. Y con eso, de alguna manera, yo en un encabezado resolví a dos reglas. Todo lo que es mayor a 28.500, que fue lo que ajustamos porque me lo pidieron ajustar, y de alguna manera todo lo que es menor o igual a 28.500, que es lo que de alguna forma nosotros resolvemos. Fíjate que si de alguna manera yo cambio la última cuota por 48, cambió automáticamente de color porque él ya nos suma técnicamente los 27.000 y fracción. Si colocara quizás 120 cuotas, oye, no puedo colocar 120 cuotas porque está restringido. Entonces él todo lo parametriza y lo ajusta para que tú no puedas cometer ningún error o ninguna falta en tu accionar. Oye, quiero que sean solamente 6 cuotas y cambió automáticamente de color. Oye, quiero que sean solamente 15 cuotas y cambió de color. Quiero que sean 20 cuotas. Ah, no, no me sirve. Quiero que sean 6 cuotas. Perfecto, pero ni aún así cambia de color. Entonces, de alguna forma, tengo condiciones que yo puedo cumplir. ¿Cómo las reviso? Siempre en inicio, siempre en formato condicional y técnicamente administrar reglas para poder resolver. Administro reglas y veo las condiciones que yo tengo disponibles. Ustedes me indican hasta ahí. Harold, Celina, Cecilia, Gabriela, Cristian, Anselmo, Franklin, Eduardo, Víctor. Ustedes me dan feedback. Perfecto, 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 súper. Impecable. Ok. Con eso de alguna forma terminamos nuestro primer ejercicio. Ya de alguna manera aquí todo quedó pauteado para que ustedes lo puedan seguir. El formato condicional que de alguna u otra manera quedó ahí aplicado, insisto, con reglas que ustedes pueden ir definiendo. No hay una regla que te obligue, perfecto Víctor, a seguir alguna norma o alguna condición en particular. Todo esto es una secuencia que ustedes pueden ir adaptando y la idea es que lo que hemos ido conversando aparezca acá estipulado como explicación. Insisto, el orden quizás se va ajustando a lo que yo pueda ir validando. Validaciones lista, que por ejemplo aquí no se repite, porque ya es algo que de alguna manera te lo explico con el que diga ahí datos validación y de alguna forma que nosotros eso lo podamos ir de alguna u otra manera adaptando a lo que podemos resolver. Entonces, ante eso es la definición o condición que podemos de alguna u otra manera cumplir, ¿ya? Ahí está. Perfecto, P1 resuelto. Y aquí viene su contraparte. De alguna forma, aquí el punto de inflexión era la función de búsqueda. Y en P2 se plantea un curso alterno. O sea, ¿qué quiere decir un curso alterno? De que la validación de esto ya de alguna forma plantea una segunda condición, que ya la matriz, que ya la base de información, de alguna u otra forma no está planteada en columnas, sino que está planteada en fila 1, está planteada en fila 2 y está planteada en fila 3. Entonces, ante alguna otra forma, lo único que cambia en nuestra condición es que tu matriz se expresa de otra manera, ya no es en vertical, ya no viene en columnas, sino que viene definida en filas, que es lo que técnicamente intentamos nosotros resolver. De alguna forma, como lo mostramos en la clase pasada, aquí está la explicación quizás más certera en donde te dice que se ocupa buscar B
Cuando tu matriz está en vertical, eso significa que el encabezado o títulos de columnas se encuentran de manera vertical. Y técnicamente el buscar H que busca horizontal o en fila, dice encabezado o títulos de columnas se encuentran de manera horizontal. Entonces es la forma o es la presentación en donde uno de alguna u otra manera debiese intentar buscar la resolución. ¿Ya? Perfecto. Misma temática, aquí ya no plantea tanta instrucción, sino que dice implementa una función buscar h para encontrar el precio por kilo. Entonces, yo aquí tengo la letra C y esa letra C va a ser match con esa definición, o sea, ahí él encontró su par. Si esto fuera B, iría a buscar y diría, oye, ¿esto es B? No. ¿Esto es B? No. ¿Esto es B? Sí. Encontró su par. Igual que en el buscar B, pero aquí en este caso busca de cierta manera poder encontrar a la definición de que tu matriz o nuestra condición ya no viene vertical, sino que viene en horizontal. Entonces, por lo tanto, de alguna forma es lo que nosotros debemos considerar. ¿Cómo está estructurada tu base? O los datos vienen en columnas o vienen en filas. De alguna forma son las dos alternativas que tenemos disponibles para poder resolver. Es igual entonces, es igual buscar H, ahí está. Misma idea, los 3 o 4 primeros caracteres para que me muestren las alternativas, 1, 2, y de alguna u otra forma el fx para poder encontrar la solución. Ahí está. Clic. Y si te das cuenta, muestra la misma funcionalidad que el ejercicio anterior. Valor buscado, la matriz, pero en el anterior decía indicador de columnas, ahora nos plantea indicador de filas. Ahí está. Y ese indicador de fila, fila 1 el tipo, fila 2 el precio, fila 3 el descuento. Entonces, valor buscado, el código, no hay más. Siempre el valor buscado, solo una de nuestras leyendas, solo un valor. La matriz, clic en la matriz, y de alguna forma la matriz es todo este grupo de valores. Ahí está. ¿Qué fila quiero mostrar? Lo que yo quiero mostrar es la fila 1, que tiene los encabezados, en la fila 2 que tiene los precios o en la fila 3 que tiene los descuentos. En este caso, la fila que yo quiero mostrar es la fila número 2. Y de alguna forma el ordenado, insisto, para que siempre nos busque la coincidencia exacta, debe ser técnicamente 0. Ahí está. Con eso, de alguna manera, yo acepto mi condición y efectivamente, si es letra B, coincide y me dice de la columna que encontró su par. Muestra la fila 1, muestra la fila 2 o muestra la fila 3. En este caso, como le indicamos que iba a mostrar la fila número 2, lo que él muestra es el 80. ¿Qué ocurre si yo cambio a la letra A? Ahí está. Pregunta y dice, ¿esto es A? No. ¿Esto es A? No. ¿Esto es A? No. ¿Esto es A? Sí. Encontró su par. Y al momento de encontrar su par, tú definiste esta matriz. La fila 1 tiene la letra, la fila 2 tiene el precio, la fila 3 tiene el descuento. Como tú definiste que ibas a mostrar la fila número 2, lo que él de alguna manera está evidenciando es el 60. Y si coloco la alternativa C, me muestra 100. De alguna forma nosotros dijimos, oye, pero yo puedo también validar. Efectivamente, o sea, si yo tomo toda mi columna, que fue lo que hicimos en el ejercicio anterior, y validamos los códigos de los bancos, de alguna forma yo puedo tomar todo esto y decir datos, decir validación de datos, y en la configuración, que siempre aparece por defecto que él permite cualquier cosa, definir una lista nuevamente, proceso que ya hiciste, pero en este caso mis orígenes no son los códigos de los bancos,
sino que mis orígenes son las letras C, B y A. Oye, pero estás dejando fuera el tipo. Sí, es que el tipo no lo necesito. Yo no busco nada con el tipo, solamente busco con las letras. Y le digo técnicamente aceptar. Ahora, ¿qué es lo que él genera? Es una misma lista en donde tengo ahora C, B y A. Si cambio A, me cambió a 60. Si cambio a B, me cambió a 80. Y si cambio a C, me cambió a 100. Oye, me quieren escribir D, pero no tengo ningún código con D. Efectivamente, no puedo yo registrarlo porque no tengo ninguna condición que cumpla con esa referencia. Z, tampoco. Entonces, de alguna forma, él solo va a soportar las variables que tú tengas definidas. Misma historia anterior. Oye, quiero arrastrar. Y ahí está el error de inmediato. Ya ni siquiera aquí me muestra ninguno correcto. ¿Cuál es el error? 2 veces clic en cualquiera de ellos. Fíjate, está buscando el código, que es la letra B, C13, correcto, pero me está diciendo que la matriz es lo que está resaltado en rojo. G8, ahí comienza hasta J10. Entonces, claro, igual que en el proceso anterior, oye, la matriz se va corriendo en posiciones, la matriz va de alguna manera arrastrando. Cuando yo arrastro va avanzando, entonces de alguna u otra forma esas condiciones a nosotros nos complican y no tengo una regla, no tengo una visión que me diga, oye, aquí fija, me doy cuenta que tengo un error cuando arrastro. Entonces de alguna u otra manera esa función que aparece ahí, de alguna u otra forma, oye, el C9 tiene que descender y después ser C10. Sí, debe ser C11, o sea, el valor buscado efectivamente debe descender. Y si debe descender, de alguna manera no debe quedar fijo, pero de alguna forma esta matriz, que es todo este contorno, debe tener eso fijado. ¿Por qué? Porque yo no quiero que la matriz cambie de posición y siempre quede en el mismo lugar. Ahí está. Ahora quiero arrastrar. Y efectivamente ahora sí me arrastró la condición. Ustedes me cuentan hasta ahí. Misma idea. Si quieren lo repito, si es que tienen algún alcance para ir ya cerrando la idea de este tipo de funciones. Buscar en vertical o buscar en horizontal. Les comparto la fórmula, fíjate, ahí está. Valor buscado, siempre solo un código. La matriz, siempre la misma estructura, ahí está. El indicador de fila, que es lo que cambia de alguna manera con el ejercicio anterior, que es técnicamente un identificador que está en base a las maneras horizontales en las cuales se presentan nuestras variables, que es cómo está definida tu matriz de datos como tal. Para poder resolver. Y luego de eso, la variable de el aceptado para poder resolver. Víctor, Harold, Celina, Cecilia, Gabriela, Cristian, Franklin, Eduardo, ustedes me dan feedback, perfecto, súper. ¿Alguien con alguna inquietud, chiquillos? ¿Todo ok? ¿Alguien con alguna duda que lo quiera compartir? ¿O vamos bien hasta ahí? Perfecto, Gabriela, súper, vamos bien, perfecto. Perfecto. Súper. Ok. Ahí te espero, Víctor, para seguir avanzando. Ok. Perfecto.
Luego me dice el subtotal. Y de alguna manera me dice que es la multiplicación de peso por precio por kilo. Es igual peso por precio por kilo. Ahí está. Y él me entregó de alguna manera la definición. Es igual peso por precio por kilo. Enter. Y ahí está nuestra solución. Es una función relativamente sencilla. En nuestro tema de la clase del día miércoles vamos a ver lo que es una tabla, para que ustedes de alguna manera se den cuenta de qué es lo que esto podría tener como implicancia en nuestra solución. Solo a modo de muestra para que se den cuenta y evidenciar el proceso. Nosotros recién dijimos es igual eso que está ahí por eso que está ahí, y de alguna manera me obliga a hacer estos procesos de manera manual, o sea, me obliga a resolver de uno en uno o simplemente arrastrar. No es para que lo hagan, solamente para dar el puntapié inicial a lo que viene la próxima semana, la próxima clase. Insertar, marqué todo el contorno, fíjate, marqué todo el contorno, insertar, tabla. Y acepto. Y lo que hace técnicamente la tabla es automatizar tu rango de valores. Voy a decir es igual, voy a decir peso por precio por kilo. Ahí está. Oye, pero me cambió las posiciones. Claro, porque como esto es una tabla, él va a ejecutar todo de manera automática. Una sola vez tú lo generas y automáticamente él resuelve todo el ejercicio sin ninguna dificultad. Entonces, esa es la diferencia de una tabla con un rango normal, en donde en el rango tú de alguna manera te ves en la obligación de tener que ir haciendo de uno en uno o arrastrando, y en el concepto de tabla, de alguna forma tú replicas una vez y él automáticamente se encarga de rellenar, además de otras funcionalidades que vamos a revisar. Pero de alguna manera, a modo de criterio y de cultura inicial, es relevante que usted entienda que en ocasiones es mucho más útil generalmente utilizar una tabla que otro tipo de definiciones. Ahí está, es igual, ahí está, y tú ya con esto puedes replicar para poder certificar técnicamente tu funcionalidad. Ya, no es más que una multiplicación relativamente simple para poder resolver. Punto 1 y punto 2 ya de alguna manera se encuentran resueltos, y me dice implementar de alguna forma una función de búsqueda, pero de alguna manera ahora me pide un concepto nuevo, que es un concepto de anidado. ¿Qué significa técnicamente el anidado? Que de cierta manera nosotros podríamos redefinir la condición de decir, oye, estoy buscando, pero una vez que usted encuentre el resultado, necesito que me genere una siguiente acción. Busca, encuentra el resultado y anexa otra condición. También es parte del taller, que son de alguna manera funciones anidadas, que yo podría ir agregando condiciones a una determinada función. Misma idea, en donde de alguna forma ese descuento que aparece ahí es igual. En el igual, de alguna u otra forma, él me dice que voy a buscar h. Ahí está, 1, 2. Y me voy con el fx para poder llevar a cabo mi funcionalidad. Ahí está. El valor buscado, de alguna manera, va a ser mi alternativa de solo el código, solo la definición, para de alguna manera poder técnicamente resolver a esta característica. Y luego me dice matriz buscar, clic, en donde esa matriz buscar visualmente siempre va a ser lo mismo. Ahí está. Ojo con los alcances del fijado, que yo siempre me los paso por alto para poder resaltarlos nuevamente cuando yo quiera replicar la función. Indicador de fila, si me quieres mostrar o quieres encontrar de alguna forma como resultado el descuento, tienes que identificar que tú tienes tres filas. La fila 1 tiene el tipo, la fila 2 tiene el precio y la fila 3 tiene el descuento. Por lo tanto, la fila que yo quiero mostrar es la número 3, y el ordenado, que insisto, aplica generalmente que la variable 0 tiene como solución ese resultado. 0 y acepto.
Oye, me entregó 0. Sí, efectivamente me entregó 0 porque de alguna forma mi formato está en contabilidad, o sea, es un formato moneda. Si yo lo quisiera en porcentaje, ahí él me dice que efectivamente para la letra B es un 3%. Si cambio de alguna forma mi letra a C, un 4% y cambió el precio por kilo. Y de alguna forma si coloco la letra A, cambió el precio por kilo, cambió el subtotal y automáticamente cambió el porcentaje de descuento. Perfecto, o sea, con eso de alguna u otra manera estamos resolviendo a esa interrogante o definición, ¿ya? De alguna manera lo que resuelve ese contexto es que de alguna manera nosotros podamos resolver a esa condición de búsqueda, pero que de alguna forma ahora te pide una segunda tarea. ¿Cuál es la segunda tarea? Que una vez que tú encontraste el descuento, se debe multiplicar por el subtotal. Por el subtotal. Entonces, eso que está ahí, de alguna manera recibe la condición de una función anidada. Anidada, ¿por qué? Porque al resultado de una le agrego una siguiente condición. Y aquí, no me acuerdo si fue en este grupo o en el otro, que ocupaban el sí con un buscar y que de alguna manera son alternativas que también vienen en algún ejercicio posterior que te permite ir condicionando. Si se cumple cierta condición, que ejecute tal tarea, en caso contrario, que ejecute tal tarea. Entonces tú podrías ir condicionando las tareas que se pueden ir ejecutando. Entonces, perfecto, pero me entregó un 77.400%. Claro, ¿por qué te entrega ese formato? Porque de alguna manera nosotros cambiamos el formato y dijimos que iba a ser de alguna manera porcentaje. En donde si yo lo vuelvo a un valor de número, él me dice que el descuento es de 774. Ahí está. Entonces, esta función anidada, si yo la quisiera de alguna manera arrastrar, hasta ahí me llegó, porque de alguna manera ya sé que esto me está resolviendo bajo un contexto de arrastre y configuración. Si reviso, ahí está, nuevamente la matriz, aquella que está en roja, es la que está sufriendo el efecto en donde de alguna manera está cambiando su posición. Pero ante eso, si yo quisiera ahora ver el fx, fíjate que el fx ya no me abre el asistente y me dice el resultado de la fórmula es, y como es una función que no tiene un resultado, no me muestra nada. O sea, él no me muestra el fx para yo poder adaptar. Pero es de alguna manera de simple solución. ¿Por qué? No me muestra el fx porque de alguna forma yo tengo agregado ese componente de multiplicación. Si yo ahora me voy al fx, ahí él sí me despliega ese alcance. Entonces, ante eso, cuando yo tengo una función anidada, como en este caso es una búsqueda y una multiplicación, como él tiene otras funcionalidades, él dice, oye, pero esto no forma parte de mi gráfica. Esto ya es un buscar, pero tiene otra condición. Entonces ya no tengo un asistente que me despliegue esta configuración. Entonces, en ese caso, yo aquí debiese tener la certeza de que debiese modificar de manera manual. 1, 2, ahí está. Y si tú identificas que de alguna manera la matriz es la que está definida en ese color, fíjate, ahí dice matriz buscar en y te lo deja resaltado. De alguna manera, como yo no quiero rearmar la fórmula, que ya sé que funciona, porque el primero lo hizo, ahí está, 2 veces clic, lo resuelve. Entonces, de alguna forma, yo esa matriz que está ahí, la selecciono, se resalta, por eso de repente son importantes los colores de los bordes y los colores que está reflejando, para de alguna manera poder identificar. Fíjate que el C9 aparece en azul, ahí está el C9 reflejado en azul, dice G4, 2.J16,
G4, dos puntos, J6, ahí está, te marca el contorno en un color rojo o algo lila, conchovino, como ustedes lo quieran llamar, y el G9 aparece como en un morado, y el G9 es el subtotal que aparece ahí resaltado, fíjate que aparece ahí detrás de la función porque la está ocultando. Entonces, si yo no quiero rearmar de alguna manera mi función que ya está correctamente anidada y quisiera fijar la matriz, que es un proceso que ya me quedó fuera de lo que yo tenía requerido, simplemente me voy al Fn, F4, ahí está, y de alguna manera esa solución me ayudaría técnicamente a resolver y ahora poder arrastrar sin ningún alcance o definición a ese requerimiento. Insisto, puede ser quizá un proceso rebuscado, pero son las variables que yo tengo para de alguna manera poder resolver a esa interrogante. Lamentablemente para el fijado no tengo de alguna manera una solución que me permita de cierta manera poder entender cuándo fijar o cuándo no. ¿Cómo podría yo solventar, insisto, a modo de resumen, cómo podría yo quizás olvidarme del fijado cuando yo, por ejemplo, a modo de criterio, podría decir que esto que está acá, si me voy a insertar, le digo que es una tabla, insertar tabla. Si yo le digo que esto es una tabla, en mi función, lo voy a borrar solamente a modo de muestra, es igual buscar h, fx, mi valor, mi matriz. Oye, pero me dice ahora tabla 3 todo. Claro, esta es una tabla y me muestra todo lo que tiene. La fila es la 3, el rango es 0, misma funcionalidad. Vengo a la funcionalidad por el subtotal. Entonces fíjate que lo único que hicimos como cambio es que de cierta manera este contorno de valores que nosotros tenemos ya plasmado lo dejamos como una tabla. Oye, ¿qué es lo que era una tabla? Algo que automatizaba un proceso, que no requería nada más, de que yo marcaba el contorno y él automatizaba funciones. Claro, aquí ocurre lo mismo. Si yo arrastro ahora, y como esto es una tabla, y la tabla es un todo, automáticamente yo no debo fijar nada, porque siempre cuando yo hable de la matriz, él va a hacer referencia a esa tabla. Entonces, de alguna forma, el concepto de esta próxima clase, que es tabla, y de alguna manera llevar una vuelta a lo que son las tablas dinámicas y cómo yo puedo construir una tabla y segmentar datos, de alguna manera te da ese alcance de decir, oye, ¿será siempre mejor utilizar una tabla que utilizar un rango? Yo te diría que generalmente en un 95% te diría, yo te sugiero utilizar una tabla porque me resuelve muchos problemas que si a mí se me olvida fijar o tengo algún alcance, al ser una tabla, de alguna manera él resuelve sin ninguna complicación mayor, automáticamente resuelve a esa condición sin mayor alcance en cuanto a ese proceso de definición. Entonces, ¿qué te conviene cuando que ejecutar? Son variables que, insisto, para esto no existe una regla, no existe una fórmula, no existe un manual que te diga, oye, ahora es tabla, oye, ahora fija, sino que va a ser tu lógica de implementación de las condiciones que tú estimes ahí convenientes para poder resolver. Ya, presiono Enter, esto solamente a modo de ejemplo que de alguna manera mitiga tu condición de tener que tener una opción de fijado o algo planteado en donde, claro, te podría quizás pasar la cuenta el que no lo hiciste cuando correspondía y después te enredaste con la función. Pero tampoco es algo tan crítico que yo, de alguna manera, entendiendo cómo está creada esta fórmula, poder tomar los datos y fijarlos si es que fuera así requerido, ¿ya? Variables que se podrían ir adaptando según nuestra configuración. Víctor hasta ahí, Harold, Celina, Cecilia, Gabriela, Cristian, Anselmo, sé que me están mirando por el tema de internet, no hay problema, Franklin, Eduardo, alguien con alguna duda hasta ahí,
insisto, lo de las tablas lo vamos a revisar, ok Celina, la próxima clase, pero me interesa de alguna manera que en estos casos así ustedes puedan ver las variables de qué podría ser más útil para poder utilizar en tus configuraciones. Perfecto. Súper. Ok. Total es algo relativamente simple, es igual total menos descuento, que ya sabemos como no es una tabla, de alguna forma me obliga a resolver esto de manera manual. Ahí está. Listo. De alguna forma es lo que se explica técnicamente en esta variable o en estas condiciones que te muestra la solución, te muestra el paso a paso, para que de alguna manera podamos resolver a ese tipo de inquietudes. De alguna forma, con esta actividad, de alguna manera ya resolvemos lo que era la función técnicamente de los buscar, la diferencia entre el buscar B y el buscar H, y de alguna manera, antes de terminar, me interesa ver dos condiciones que de alguna manera también se amarran al proceso anterior. De alguna u otra forma, yo podría tener aquí condiciones de formato que no siempre son reglas. Reglas en el sentido de definir, oye, siempre es regla mayor que, menor que o algún símbolo en particular. No necesariamente. Podría tener, por ejemplo, dentro de mis formatos inicio, formato condicional, y en el formato condicional yo, por ejemplo, podría definir barras de datos. Ahí está. Y de alguna manera yo podría definir que esto va a ser un relleno con degradado. Y eso es lo que hace el formato condicional. Te genera una especie de gráfico internamente en cada una de tus celdas y los parametriza. Ahí está. Oye, quizá a lo mejor el color no te gustó o no cumple con lo que tú quieres. Claro, y aquí, insisto, de alguna forma todo es editable, porque aquí de alguna manera me está entregando el 79.000 como es el monto más alto, pero a lo mejor yo podría dejar un rango entre 0 y 100.000. Oye, pero ¿dónde se ajustan estas variables de los formatos condicionales? Siempre en inicio, siempre en formato condicional, me voy a la opción de administrar reglas. Clic. Barra de datos y le voy a indicar editar. Y de alguna forma él me dice, oye, ¿cuál es el color de tu barra? No, yo quiero que la barra sea de color quizás amarilla. Perfecto. Oye, el contorno quiero que sea azul. Perfecto. Listo. Pero me dice, oye, la barra más corta, ¿cuánto puede tener? Y me dice que es automático. ¿Cuánto puede tener la barra más larga? Clic y yo podría decir el número más alto, un número en particular. Ah, ok. Entonces todo es ajustable. ¿Qué significa automático? Que el mayor número se lleva la barra completa. Y de alguna manera el valor más alto es el que marca la referencia hacia los más bajos que yo podría definir. Oye, pero no, ¿sabes qué? Yo quiero saber que esto de alguna manera me indique cómo voy con mis metas. Ah, perfecto. Entonces a lo mejor tú quisieras parametrizar y decir que la barra tiene como el monto mayor 200.000. Entonces de alguna forma yo estoy parametrizando que 200.000 va a ser la barra más alta, o sea, la que tiene un mayor, la mayor cantidad. Voy a aceptar. Voy a aceptar. Y fíjate, automáticamente él me lleva a esa definición porque ninguno se encuentra cercano a los 100.000. Entonces, si yo, por ejemplo, a esto le subiera a 1.790, me daría 179.000 y me rellena de alguna forma la barra a la condición que yo pueda estipular. Entonces, si de alguna manera yo quizás tuviese ventas del mes y yo quisiera ir adaptando estos formatos, que se resalten, que se configuren, que se puedan cargar,
de alguna forma todos estos formatos condicionales que yo puedo aplicar, en este caso inicio, formato condicional, aquí definí barra de datos, la que tú quieras, no hay ningún problema, el color que tú quieras, no hay regla, no hay norma en lo absoluto. Cada vez que tú lo aplicas, tú tienes la alternativa de administrar. Ese es el puntapié inicial para yo poder ajustar y llevar estos elementos a lo que yo técnicamente pueda necesitar. Administrar reglas, ahí está, y siempre edita. Oye, la barra más corta, a lo mejor también yo podría definir un número que sea, no sé, 10.000, que de ahí parta o que tome el valor más bajo. No hay ningún problema con eso. De alguna forma, el automático siempre lo toma como un valor más bajo dentro de lo que está en la lista, pero se podría adaptar si yo también lo quisiera parametrizar como el valor más bajo, un número 1000, por ejemplo. Y lo defino como 1000 el más bajo y que de ahí parta la condición hasta 200.000, que es lo que yo puedo técnicamente resolver. Entonces, todo esto de alguna forma es adaptable, es configurable. A lo mejor tú quieres otro color de borde, aplica otro color de borde, no hay una regla, no hay una norma. Tú de alguna u otra forma puedes parametrizar, tú puedes definir qué es lo que tú quieres condicionar a modo de solución en cuanto a tu alcance de los datos. Oye, quiero agregar el peso, en este caso son 990 y automáticamente tu condición cambió. Y si cambio de alguna manera los códigos, todas tus variables se van a ir viendo afectadas. Entonces todo queda automático dependiendo de las condiciones que tú puedas tener o disponer. Ahí está. Bien, entonces barra de datos es uno de los elementos que se ocupa bastante en cuanto a lo que yo quiera definir, todo adaptable, todo parametrizable y de alguna forma el total que yo puedo marcar en esa condición, ahí está, inicio, formato condicional, por ejemplo, conjunto de iconos, y lo que realizamos en alguna clase que él nos permite parametrizar con diferentes formatos. Oye, quiero 5 flechas, ahí está. 4 flechas, lo que tú quieras, no hay una regla, no hay una norma, nada que te obligue a una definición en particular, pero que de alguna manera te orienta en las posibles soluciones o estadísticas que yo pudiese técnicamente expresar. Inicio, formato condicional y siempre administrar. Administrar y él te va a entregar de alguna forma las condiciones para que tú puedas editar. Oye, ahí tengo los montos, me entrega 4 flechas para poder entender el contexto. Cuando es menor al 20% del promedio, lo va a dejar en rojo. Cuando esté entre el 20 y el 40% del promedio, lo va a dejar en descenso. Cuando se encuentre entre el 40 y el 60% del promedio, lo va a dejar en que se mantiene. De alguna forma, cuando esté entre el 60 y el 80% del promedio, lo va a dejar técnicamente en aumento. Y cuando sea mayor a 80, de alguna forma, él lo va a dejar en color verde, como que ya está sobre quizá el margen esperado. ¿Todo editable? Por supuesto que sí. Puede tener un número, puede tener una fórmula, de alguna forma que son las variables que nosotros podríamos considerar para poder adaptar nuestra condición. Los formatos condicionales que tenemos ahí disponibles para poder resolver. Ahí está. Seleccionar la columna, inicio, formato condicional, seleccionar los datos, el puntapié inicial, y luego de alguna manera ya con el formato aplicado, la sugerencia es siempre ir al concepto de edición. Ese es nuestro punto clave. La regla ya viene aplicada por defecto, no tengo mucho más que hacer, pero sí yo la puedo ajustar a lo que yo técnicamente pueda necesitar como solución. Ya aquí no hay más regla, que es lo que tú quieras adaptar a la condición específica como tu solución.
¿Dudas hasta ahí? Víctor, Harold, Celina, Cecilia, Gabriela, Cristian, Anselmo, ya sé que está ahí con problemas de conexión, no hay problema. Franklin, Eduardo, perfecto. Pero atento acá. No, impecable, súper bien, súper bien. Perfecto. Ok. Los compañeros ahí no sé cómo estarán. Franklin, ¿cómo vas tú? Víctor. Gabriela, ¿cómo te fue? Ahí vamos de a poco. Listo, ok. Perfecto. Súper. Bien. Ok, lo último, y a los que estén ok, los dejo liberados. Franklin, y a los que tengan dudas, porfa, quédense conmigo para cerrar hoy día el taller, porque estas fórmulas ya después solamente van a entrar en tu actividad final. Entonces, de alguna manera, para que lo podamos dejar hoy día saldado, vamos a guardar con contraseña. Y a los compañeros que estén ok, sin dudas, otra vez no les di recreo, los dejo liberados y me quedo con los compañeros que tengan alguna inquietud o que quedaron atrasados para ayudarles a resolver, ¿ya? Bien, para guardar con contraseña, que lo vimos también en la primera clase, solamente a modo de reforzar, archivo, guardar como, y dentro de tus propiedades, en donde indica más opciones o en examinar, en cualquiera de las dos variables, llegamos a este recuadro, en donde en este recuadro como tal, nosotros podemos asignar una contraseña para poder abrir en el archivo, para poder abrirlo y para poder escribir. Entonces, en herramientas, me fui a archivo, guardar como, me fui a examinar o técnicamente a la opción que indica más opciones y me apareció este recuadro del guardar como, en donde aparece el nombre, el tipo del archivo, el autor y de alguna manera las herramientas que tenemos disponibles, que son aquellas opciones generales que nosotros debemos escoger. Ahí está. Entonces te fuiste a archivo, guardar como, encontraste la opción para poder guardar y la opción herramientas. Antes de guardar, herramientas, opciones generales, y te va a pedir una clave para poder abrir el archivo y para poder escribir 1, 2, 3 para poder abrir, 1, 2, 3 para poder escribir. Acepto. Me pide sobreescribir la clave 1, 2, 3 y 1, 2, 3 nuevamente para poder resolver. Yo acabo de guardar clase 3 funciones validaciones versión 2, guardar. Cierro todo mi archivo, ahí está. Me voy a mi carpeta, ahí quedó mi archivo, versión 2, guardado el 13 del 9 a las 11:58, 1, 2, y lo primero que él hace es pedir la contraseña 1, 2, 3 para poder habilitar y 1, 2, 3 para poder escribir en el archivo. ¿Cómo asignamos la clave? Archivo, guardar como, y tengo la opción examinar o tengo la opción que indica ahí más opciones. De alguna manera con ambas variables llego a esta misma definición en donde tú le puedes cambiar el nombre o el mismo archivo, no hay una regla. Te vas a herramientas, opciones generales y le asignas las claves 2 veces inicialmente y después te pide validarlas para que no tenga ninguna dificultad al momento de ejecutar. Acepto, guardo y resuelvo a esa condición. Con eso cerramos el día de hoy, chiquillos. Los que estén ok, quedan liberados. Porfa, me quedo con los compañeros que tengan alguna duda o que quedaron atrasados. No hay problema, yo les ayudo a resolver. Los que estén ok hasta ahí, nos juntamos el día miércoles, tómense el break. Y los que no, de alguna manera, porfa, quédense conmigo para cagar sus dudas
Y con eso cerramos el tema de las funciones del buscar B, buscar H y algunas validaciones que de alguna manera aparecen un poco más adelante en otro ejercicio. Gracias Cristian, gracias Eduardo, Franklin, súper. Si quieren compartir tu pantalla, Celina. Gracias. Chao Celina, que estés bien. ¿Funcionó todo bien? Sí. Perfecto, sí, súper, impecable, gracias. Chao. Chao Gabriela, gracias. Franklin, ¿estás por ahí? ¿Me quieres compartir tu pantalla para poder ayudar? ¿O dónde quedaste para poder orientar? Daniel, ¿me escuchas? Súper bien. Mira, oye, bueno, yo comencé este curso con retraso, producto de que, como soy encargado de abastecimiento, se mueve un poco el negocio. Perfecto. Así que he ido haciendo en la primera clase, en la segunda también. ¿Listo? Y en esta última ahora tuve que salir de vacaciones porque tenía demasiadas vacaciones pendientes y me pidieron, por favor, que me vaya de vacaciones. Vacaciones obligadas. Entonces, sí, hay un par de cosas que a mí me gustaría, aprovechando que ahora que estoy de vacaciones, que no es lo ideal estar metido en el tema. Sí, no, te entiendo, claro. Pero bueno, es parte de. Entonces, el otro día estuve mirando en tu la grabación. Sí, las grabaciones, pero tú también tienes en tu página. En el canal de YouTube. Sí. Sí. Ahora, yo no sé si esas grabaciones se pueden obtener o solamente con los que tú tienes acá que nos has dado. No, todo lo que tú quieras. O sea, si tú quieres algún tema en específico, lo revisamos y te comparto el canal, no hay ningún problema. Cero problema con eso. O sea, si tú quieres ver algún tema en particular o algo que tú ves a diario y quizás quieres mejorar, claro, o sea, cuenta con eso, no hay ningún problema y yo te doy el acceso para que tú lo puedas mirar. Cero problema con eso. Okay. Ya. Ahora, para poder ir en para a lo que tú estás haciendo, hoy día tomé el computador de mi hijo y estoy paralelo. A dos computadores, lo que tú estás mostrando en tu pantalla, lo estoy practicando en el otro computador. Perfecto. Entonces ahora lo que he hecho lo tengo grabado en el computador de mi hijo y ahora estaba grabando para pasártelo para mostrártelo, pero en cierta manera no es para justificar, sino que es para ir paralelo haciendo lo que tú estás mostrando a lo que yo lo voy practicando. Súper y eso bien. es lo que quiero empezar a retomar desde el capítulo 1, digamos. Perfecto. No, ¿ya? Impecable. Yo te comparto los links, sí, para que los puedan mirar todos continuos. Te comparto todos los links y si quieres algún tema en particular que a ti te llame la atención, de alguna manera tengo clases con distintos colegas o empresas que hemos dado otros temas y quizás te pueden ser de interés. También son todos del mismo estilo, súper prácticos. Ahora, si quieres un día en otro horario y tienes un poco de tiempo y algo te tiene trabado, escríbeme un correo y nos juntamos 10, 20 minutos. En ese sentido no tengo problema en apoyarte ante alguna dificultad de ese estilo. Así que para cualquiera de los que está aquí presentes, Víctor, Celina, Anselmo, para los compañeros, si tienen algún alcance de ese estilo y se sienten que quieren practicar y que algo no te funciona, oye, un correíto, agendamos una reunión, una pequeña reunión, entendiendo que, claro, ustedes realmente están un poco ahí complicados en terreno y con gente al lado, entonces adaptando eso, no hay ningún problema que me escriban, no sé, o quizás 15 minutos a la hora del almuerzo, qué sé yo, cómo ustedes lo puedan manejar, pero para que cuenten con esa instancia desde ya, o sea, Franklin, Anselmo, que está de repente enviando por la conexión, Celina, Víctor, para que lo tengan ahí acorde a ese alcance si es que así lo requieren, ¿vale? Ya, ok. Entonces, como te digo, eso es lo que empecé a hacer de hoy día. Y obviamente que voy a trabajar un par de días para poder descansar en forma en realidad. No, claro. Entonces, esa es la teoría que voy a practicar. Ahora, todas las grabaciones que tú nos has presentado en el curso 1 es el que nos has enviado anteriormente. Correcto. Exacto. Entonces, lo abstraigo de eso y ahí voy a ir trabajando en función. Sí, no, y ante cualquier duda, por eso te digo, mándame un correíto y nos juntamos un ratito en la tarde, no hay ningún problema, cuenta con ello, ¿ya? Ok, te lo agradezco, Daniela. No, gracias a ti por participar, súper bien, eso es lo que me interesa, saber su feedback, pero se entiende. Y muy bueno el curso, Qué bueno, te agradezco. Me alegro, súper bien, muchas gracias. Estamos, gracias. Chao, que estén bien. Chao. Chao, Anselmo, que estés bien. Celina, cuídese. Víctor, nos juntamos el miércoles. Chaito. Chao.